doctor Emilio Camacho Paredes estuvo postulado a los edictos 3, 10 y actualmente en el edicto 13-2018. Tiene 61 años de edad, nacido el 30 de agosto de 1957. Egresado a la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Complutense de Madrid, con la tesis doctoral El Estado de Excepción en el Constitucionalismo Iberoamericano, con la calificación aprobado por unanimidad, especialización en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas. Ejercicio de la profesión por más de 36 años. Fue senador de la Nación, subcontralor convencional constituyente. Ejerce la docencia, tiene publicaciones, disertaciones y exposiciones. Buen día, doctor Emilio Camacho. Tiene 10 minutos para referirse sobre los ejes temáticos. El funcionario Ignacio Cardoso estaría indicándole a medida que transcurre el tiempo con la carpeta amarilla y la carpeta colorada. También indicarle que por disposición del Consejo de la Magistratura está prohibido leer directamente sobre los ejes temáticos, pudiendo utilizar anotaciones como ayuda a memoria. Correcto. Adelante. Muy buenos días, señores consejeros. Buenos días, señores presentes. El punto 1 nos plantea el rol del Poder Judicial en un Estado social de derecho. Lo primero que hay que señalar es que el carácter social del Estado paraguayo está reconocido y consagrado en el mismo artículo 1 de nuestra ley fundamental, pero ya en el mismo preámbulo se abre con la invocación a la dignidad humana. La crisis profunda por la que atraviesa nuestra sociedad hoy día evidentemente requiere de una visión actualizada y contemporánea del papel del Poder Judicial. Una perspectiva social como principio inspirador significa que ese artículo primero y el artículo tercero y el capítulo de derechos fundamentales debe informar, debe orientar la actuación de los tres poderes del Estado, fundamentalmente incluso la tarea legislativa y en este caso del Poder Judicial. Señalábamos nosotros que el carácter social de la Constitución necesariamente requiere una actuación más que no pasiva, sino una actuación positiva de los operadores de justicia. Concretamente, Manuel Atienza nos señala que hoy día hay dos formas de concebir el derecho. En primer lugar, la tradición clásica en la que todos hemos sido formados, que es el llamado formalismo jurídico, la creencia de que la ley como obra máxima contiene todo y que el abogado y el juez en este caso es un aplicador mecánico del derecho. Por otro lado, en palabra de Luis López Guerra, ex miembro del Tribunal Constitucional Español, él habla del concepto del derecho vivo. Hoy día, con el desarrollo de la tecnología, los mandatos imperativos de la Constitución en cuanto a la concepción social, a los derechos del niño, a los derechos a la salud, a los derechos a la educación, a los derechos a la tutela judicial efectiva, necesariamente requieren que el Poder Judicial se abra a la sociedad. Y significa también cómo se presenta la cuestión social. Vamos a citar dos ejemplos. En primer lugar, hoy día podemos ver lo que se conoce con el nombre de un choque de derechos. Un choque de derechos se da en el momento de ejercer, por ejemplo, el derecho a la reunión y manifestación, que está garantizada en nuestra Constitución, pero que muchas veces entra en conflicto con el derecho al libre tránsito. Manda la doctrina contemporánea avanzada ya en fallo de nuestra Corte Suprema de Justicia, con voto de Lescano y de Paciello, en que ahí se debe analizar, cuando hay dos derechos en conflicto, el que está más cerca del nervio constitucional, el derecho más importante para la democracia. Y suele decirse que en caso de conflictos sociales, el derecho más importante en un determinado momento es el derecho a reunión y de manifestación, y no solamente el derecho al libre tránsito. Por eso es que los fiscales últimamente tienen mayor tolerancia a que se pueda ejercer el derecho a la reunión. Y ni hablar, otro caso de conflicto de derecho que Gargarella define, un jurista argentino especializado en los Estados Unidos, señala que el debate jurídico se da en ese momento de conflicto. Tenemos en nuestro país frecuentes casos de salud, el acceso a la salud, tenemos los casos por conflicto de tierra. Eso requiere
que la Corte Suprema de Justicia, y no solo la Corte, porque el 247 dice que el Poder Judicial es el custodio de la Constitución, la interpreta, la cumple y la hace cumplir. Es decir, todos los jueces tienen la responsabilidad de aplicar e impedir que se viole la Constitución. Si bien solamente la Corte tiene la capacidad para declarar la inaplicabilidad de una ley, norma o acto jurídico por contrariar la Constitución. Es decir, es un compromiso de todo el Poder Judicial. Por eso lo pertinente de este punto, que está, yo leo así, consagrado expresamente en el 247 de la Constitución. Otro caso es un concepto social de vida. Nuestra Constitución habla del derecho a la vida, no como el derecho a la existencia física, sino habla un concepto integral de vida, nos habla de calidad de vida, nos habla del derecho a un ambiente saludable, nos habla del concepto de vida amplio. La educación, la salud, forma parte del derecho a la vida. Obviamente, un poder judicial sensible, un poder judicial que perciba no solo el espíritu, sino la letra misma del preámbulo y el artículo 1 de la Constitución, sabe o debería saber que son valores que deben tenerse en cuenta en el momento de los litigios, de los conflictos de derechos, etc. El carácter social de nuestra Constitución probablemente sea la principal conquista. Podemos señalar que es como suele decirse, una asignatura pendiente en cuanto a que se requiere un mayor desarrollo. Pero había señalado en la ocasión anterior, y vuelvo a repetirla ahora, nuestra Corte, por lo menos en 2 o 3 fallos, ha señalado que la obligación del juez es la búsqueda de la verdad. No puede ceñirse, como nos enseñaban antes, que lo que no está en el expediente no existe en el mundo. El juez tiene medidas de mejor proveer, el juez puede observar porque sabe que tiene que buscar la verdad. Esto es muy importante en una perspectiva social en los casos, por ejemplo, que está expresamente citado por varios autores locales, en los delitos de atentado sexual contra las personas, en que son extremadamente complejos, en que si un tribunal se va a ceñir estrictamente a la letra clásica y dura y fría de la ley, probablemente no se pueda establecer ninguna responsabilidad. La Constitución social, como pacto supremo entre los paraguayos, obliga a que el juez perciba esa realidad. Y termino este primer punto con lo siguiente. Si por un lado podemos hablar del formalismo jurídico, cuando se habla del derecho vivo, se está hablando del magistrado que tiene un pensamiento, tiene una religión, tiene una forma de ver las cosas, y que no puede decirse que el magistrado sea totalmente inmune a la presión social, al debate contemporáneo que se da hoy día, más aún con el altísimo desarrollo de los medios de comunicación. Entonces, el magistrado frecuentemente se ve obligado a interpretar conceptos generales. ¿Qué es, por ejemplo, en una acción de inconstitucionalidad el interés general, que se invoca a veces para expropiar o para obras públicas? ¿Qué es, por ejemplo, el concepto de dignidad humana del cual habla nuestra Constitución? ¿Qué es, por ejemplo, el derecho a la identidad o a la imagen en los delitos por calumnia? Eso está consagrado en el derecho, pero no está desarrollado en las normas jurídicas. Entonces, necesariamente ahí viene una labor interpretativa del ministro de la Corte o del magistrado que tiene que llenar de contenido esas declaraciones. Interés general, dignidad, la autonomía de las personas, la igualdad ante la ley que nuestra Constitución consagra como una garantía. Es decir, la Constitución estableció altas exigencias para el Poder Judicial, altas exigencias. Por otro lado, pasando a la justicia actual, yo quiero recordar un pensamiento clásico del Renacimiento italiano que dice que la buena justicia es lo único que genera unión en los estados. La buena justicia es la que frena al prepotente, humilla al soberbio, controla al hombre de fortuna, protege al débil. Es decir, un concepto de justicia viva, de justicia no abstracta. Por lo tanto, el Poder Judicial, del cual habla nuestra Constitución, y la percepción que tenemos, que tal vez haría falta un mayor protagonismo judicial en la definición de estos conceptos, en la conducta judicial cuando se presentan conflictos sociales, que no debería desconocerse la realidad nuestra. No puede desconocer un magistrado paraguayo que el atentado contra la autonomía sexual es frecuente en Paraguay.
No puede un magistrado desconocer que hay abuso sexual, incluso intrafamiliar, como lo dicen todas las estadísticas. Es una realidad. No está escrito en la ley, no dice el Paraguay es el país con tal índice de delito sexual, pero los estudios indican. Entonces se requiere de un pensamiento del magistrado vinculado a esa realidad para con su interpretación llenar de sentido esa palabra. Una buena justicia, decía yo, es fundamental para que se crea la paz. Y acá es la relación entre Poder Judicial y sociedad, también algo nuevo y contemporáneo. Se requiere, el Poder Judicial tiene que construir credibilidad, confianza y justicia. Y por último, ¿qué ofrecemos? Y nosotros, con este concepto del derecho vivo, ofrecemos el compromiso personal, trabajar con honestidad, pero fundamentalmente en esta audiencia quiero agregar que nosotros coincidimos plenamente con el concepto del derecho vivo. El juez no es un aplicador mecánico de la ley, como decía Montesquieu. El juez no es el que lee un código ya perfecto y que está todo previsto ahí. No, el juez permanentemente debe llenar de contenido los conflictos y las leyes para aplicar justicia. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra la miembro del Tribunal de Honor, la doctora Amparo Samaniego, viuda de Pacielo. Buen día. Le hago esta pregunta porque usted hizo una extensa y buenísima exposición sobre el Estado social. Ahora, ¿me puede resumir en poquísimas palabras los valores fundamentales en un Estado social de derecho? Bueno, el valor fundamental en todo Estado es el derecho a la vida, pero los valores fundamentales en nuestra Constitución social son aquellos de carácter general y que requieren una presencia del Estado. El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al acceso de los paraguayos al trabajo, a un lugar donde asentar su hogar, son los principios claramente sociales y que requieren un desarrollo judicial en los fallos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Tiene la palabra los miembros del Consejo de la Magistratura. El doctor Adrián Salas Coronel. Muy buen día, doctor Camacho. Buen día. Se habla mucho de los efectos, de pronto en cuanto a las acciones de inconstitucionalidad, de pronto contra leyes, artículos u otras disposiciones que nuestra Constitución Nacional no define, o más bien no otorga esa posibilidad de que tenga efecto erga omnes, Sí. en cuestiones de repente que tiene efecto general o afectación general para los ciudadanos. Tuvimos antecedentes en muchos casos, como los denominados casos de viuditas, por ejemplo, contra la ley del presupuesto general de gastos de la nación y otras cuestiones. ¿Qué alternativa se puede encaminar para lograr de que de repente, cuando tiene una afectación general para la ciudadanía, algunas disposiciones, pueda tener ese efecto erga omnes y no solamente el efecto inter partes, la acción o la decisión de la Corte Suprema de Justicia, doctor? Correcto. Este es un problema central en la Administración de Justicia. Quiero hacer 3 referencias, señor consejero. En primer lugar, nuestra Constitución, cuando habla de los efectos, en el capítulo de la Sala Constitucional dice claramente que para el caso concreto, ¿verdad?, que es una tradición nuestra. Ahora, en segundo lugar, hay que señalar que eso aparentemente puede presentar una contradicción a veces. Yo creo, hay 2 posturas acá. La visión del doctor Lescano Claudio y el doctor Mendonca dicen que esto podría resolverse con una ley interpretativa, que sea una ley que establezca el alcance. Yo creo que no. Yo creo que la Constitución, cuando da atribuciones, reconoce derechos, se limita expresamente a lo que dice. Por lo tanto, la respuesta acá tendría que ser, en primer lugar, tal vez en la próxima reforma constitucional. Pero ¿por qué ocurre eso? Ocurre que cuando se da el efecto erga omnes, hay 2 sistemas en el mundo y se da normalmente a tribunales constitucionales. Porque dar todo ese poder a un poder judicial se convierte a veces en un órgano gobernante.
Por eso ni los Estados Unidos tienen el efecto. Estados Unidos es una creación jurisprudencial y algunos países seguimos esa escuela, pero toda Europa occidental, Colombia, Perú ya adoptan el efecto de omnes con órganos especiales, tribunales constitucionales de 6, 7, 8 años de mandato, reelectos una vez, no forma parte de la carrera judicial, porque dar ese efecto a veces convierte en un órgano de gobierno al Poder Judicial. Son las dos salidas que tenemos y yo creo que la manera de resolverlo es con una reforma constitucional, pero hay que decir también que la Corte hasta hoy día, no, todas las Cortes han manejado con cierta solvencia. No hubo el famoso caos jurídico, porque los fallos de la Corte tienen fuerza, obligan a los jueces siguen, ¿verdad? En la ley del jurado establece causa de destitución, 2 declaraciones de inconstitucionalidad en un año judicial, no magistrado. O sea, hay un poder ordenador de la Corte que hasta ahora impide que haya caos, pero es un problema grave que hay que resolverlo. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Cristian Kriskovic. Buen día, doctor Camacho. En materia de funciones administrativas de la Corte Suprema de Justicia, ¿qué reformas propone que no pasen por el lado constitucional? Sabemos que esa es una atribución constitucional, pero en todas estas audiencias se nota que esto genera un problema. El 80 o 90% de las decisiones o actividades o tiempo que ocupan los ministros se refieren a asuntos administrativos. ¿Qué propuesta tiene al respecto? Sí. Concretamente yo creo que el ideal es apuntar a un poder judicial que se ocupe exclusivamente de cuestiones judiciales. Hay incluso cuestiones legales. Hasta donde yo sé, el registro automotor por ley se asignó a la Corte. Eso no está en la Constitución, por ley, ¿verdad? Entonces hay ya cosas que por misma ley podrían, digamos, desligarse del área judicial y enviar a órgano administrativo como históricamente fue siempre. Algo parecido ocurre con el registro público, ¿verdad? Yo creo que con reformas legales pueden solucionarse. Ahora bien, hay cosas que necesariamente requieren un ajuste constitucional y que tienen que ver con la autonomía y autarquía del Poder Judicial, que es un principio vital y que hay que proteger. El Poder Judicial debe tener autarquía, si entendemos por autarquía la libertad para el manejo de sus recursos propios. Pero obviamente muchos temas, y concretamente el registro automotor o el registro público, deben salir del área del Poder Judicial. Y su pregunta es tan pertinente que podemos terminar con un ejemplo, doctor Kriskovic. Los escribanos padecen cualquier oposición en el registro, solo un tribunal de apelación puede resolver eso. Y todos sabemos el tiempo que lleva, meses. Una nota de resalo o de oposición de la dirección del registro público solo puede ser revisada por un tribunal de apelación. Entonces, eso está en la ley y podría corregirse también. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Carlos Cabrera. Gracias, presidente. Buenos días, doctor. Buen día. En relación a su posición en cuanto a eventuales fallos contradictorios, en donde una sala dice una cosa, Sí. otra sala dice otra, de repente se integran con miembros de cámaras de apelación, ¿cómo uno podría hacer, doctor, para que las sentencias en casos similares pueda considerarse como una jurisprudencia? ¿Será la casación la forma adecuada o cuál sería la forma que usted puede pensar esa solución? Bueno, en primer lugar, hay un recurso procesal práctico, fácil. Yo creo que en los temas polémicos la ley permite que un ministro solicite la reunión del Pleno. El fallo de un Pleno es igual que el otro, porque tiene una fuerza indiscutible. Entonces, un fallo del Pleno de la Corte contribuiría mucho a reducir esa contradicción. Ahora, en segundo lugar, está en figura como la casación, pero en la práctica la casación se convirtió o se pretendió convertir en una acción más de inconstitucionalidad. La Corte ha corregido muchísimo eso, pero los abogados frecuentemente usan la casación como una forma más de acción o de excepción que desvirtúa la naturaleza. Pero ahí hay que señalar también un error del sistema procesal penal paraguayo. Quienes hicieron ese Código Procesal Penal creyeron que con la figura de la casación solucionaba el problema de constitucionalidad. El ministro podrá corroborarnos. El problema es que la Constitución establece que todas las garantías son transversales a todo el sistema jurídico. Es decir, la acción está reglamentada en el Código Procesal Civil, la excepción en el Código Procesal Civil, pero puede plantear en todos. El drama en los juicios penales. Uno inicia un juicio penal,
plantea tu contraparte un incidente, le rechaza y plantea la excepción. ¿Qué hace ahí el tribunal? Nadie sabe. Se aplica el procedimiento que está previsto en el Código Procesal Civil, que es vista al accionado, vista al fiscal, haga carpetilla, eleva y sigue el juicio hasta la providencia de autos. En el Código Penal no puede suspenderse más de 10 días el juicio, no puede estar. Entonces, también a mí me tocó vivir eso y últimamente la Corte es muy, eso sí hay que señalarlo, la Corte con mucha celeridad rechaza ese tipo de excepciones. Pero el tribunal no puede rechazar, porque en materia de control de constitucionalidad solo la Corte puede hablar. Vos plantear la decisión del jurado y por absurda que sea, un tribunal no puede rechazarte, porque pierde competencia. A plantear la excepción, vos quitar la competencia. Entonces es un problema, de verdad, no voy a aparecer como mago que es la solución, ese es el problema que enfrentamos a diario en los juicios orales. Y solamente una reforma legal podría resolver eso. Muchas gracias, doctor. Aprovechamos la oportunidad para saludar al miembro del Consejo de la Magistratura, representante de la Cámara de Senadores, senador nacional Juan Bartolomé Ramírez. Tiene la palabra el ministro de la Corte, Luis María Benítez Riera. Muy buenos días a todos. Buenos días, doctor. Buen día. Usted me consta, ¿verdad?, por haber sido también funcionario inferior, mi persona, que estuvo en ciertas reformas a nivel legal y constitucional, la famosa ley Camacho, entre otros, ¿verdad?, comúnmente denominado de esa forma. Entonces, la pregunta sería, si usted llegara a la Corte Suprema de Justicia, ¿cuál sería su aporte con respecto, primer punto, con respecto a una reforma constitucional, principalmente referente al campo penal que tenemos en el artículo 12 Sí. al 30 y tanto de la CN? ¿Qué me podría decir al respecto? ¿Qué ¿A qué propondría? artículo se refiere usted? No, estoy diciendo en Sí, general. concretamente dos. Yo creo que el principal problema en el campo penal es la manipulación o utilización desvirtuada o perversa que realizan muchos profesionales de las garantías constitucionales. Entonces, ahí habría que impulsar una reforma penal que ya está planteada, una reforma penal de solucionar, reglamentar adecuadamente eso, ¿verdad? Evitar que vos pares un juicio oral simplemente planteando una excepción, ¿verdad? En segundo lugar, la duración del proceso penal es todo un tema. El derecho al plazo razonable está en el Pacto de San José de Costa Rica y es un derecho fundamental, no hay duda. Pero obviamente lo que dice la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Europea de Derechos Humanos, ellos hablan del plazo razonable, pero desaconsejan establecer un solo plazo para todos los juicios. Ejemplo, señor ministro, las estafas que cometen en un supermercado, un almacenero de 3 o 4 millones de guaraníes, no requiere 3, 4, 5 años. 30 días tendría que ser. Ahora, un delito financiero, 3 bancos en quiebra, donde hay 60.000, como ocurrió en Paraguay 2 veces, accionantes, 400, 500 abogados de los mejores interviniendo, obviamente no se puede pretender que terminen en 2 o 3 años. Entonces, como dice el mismo Código Procesal Penal, un artículo que dice, para la apreciación de la duración se estará a la complejidad de la causa, a la conducta de las partes y a la conducta de la gente del Estado. Entonces eso pasa, yo creo, por una buena tipificación que solamente expertos en materia procesal penal podrán hacer, de establecer 2 o 3 etapas de plazos, según la complejidad del delito. Eso es lo que impulsaríamos nosotros. En tercer lugar, algo que es realmente una tragedia en la sede penal, yo no soy penalista, pero siempre intervengo a veces por la cuestión constitucional, es el abuso que hacen los abogados de la decepción. Hoy, calcule, señoría, usted sabrá cuántas juicios orales nunca se realizan. 15, uno plantea una decepción, va una acción, otro. Entonces, realmente, la gente de eso culpa por el judicial, pero ocurre que son garantías constitucionales. Y eso solamente uno no puede pedirle a un juez que rechace una decepción. Uno no puede pedir a la Corte que rechace ahí mismo una acción, porque ¿qué pasa si es cierto, tiene razón el recurrente? Entonces, ahí sí, una modificación legal que yo creo, no tengo certeza, ya está prevista en la actual comisión de reforma que preparó, en base a reglamentar adecuadamente y la sustanciación de eso. Yo plantearía, y termino con esto concretamente, que en el caso de la decisión planteada dentro de un juicio oral, necesariamente tiene que modificarse el Código Penal y establecer un plazo taxativo de 30 días hábiles de suspensión y que la Corte se pronuncie dentro de esos plazos. Porque los plazos que tiene nuestro sistema jurídico para la Corte están establecidos, pero no son taxativos.
Y yo creo que también que no sean porque con la cantidad de trabajo. Pero en algunos casos sí podría establecerse, concretamente en el caso dentro de un juicio penal. Doctor, dentro del sistema, no digo normalmente, sino que en ciertas ocasiones se recurre en un mismo caso a la sala en penal, en casación, que es violación de preceptos constitucionales, y otros ítems que no vamos a mencionar en este momento. Pero me interesa más la violación de preceptos constitucionales, como decía el profesor Binder. Y también la sala constitucional. Si yo tengo 4 personas, 4 individuos que están lógicamente acusados, imputados, etcétera, ¿verdad? 2 me recurren a la sala penal y otros 2 a la sala constitucional por el mismo hecho, identidad, causa, sujeto y objeto. ¿Cuál sería su solución al respecto? En primer lugar, hay que recordar que nuestra Constitución dice que todo fallo debe ser fundado. Por hecho, porque sí nomás. Pero yo creo que tendría que existir un sistema informático, y evidentemente existe, en que existir una excepción, donde está planteada una acción, se rechace in limines. Porque obviamente en la acción también está obligado la Corte a revisar todo lo que se reclama. De lo contrario, ese tema no va a tener solución. O replantear la redacción de la casación como está en el Código Procesal Penal. Y en base, eso sí solamente en base a la experiencia de los casos. El escándalo, señor ministro, es que se plantean, usted señala, una acción y una excepción, misma persona, mismo caso. Yo podría decir, pero obviamente sería de dudosa carácter constitucional que acumule esa causa. No podría acumularse porque son acciones diferentes. La acción es autónoma e independiente por definición, ¿verdad? Y lo mismo la casación. Entonces, ahí yo solamente recurrir a un sistema correcto de información y la Corte tendría que rechazar in limine una o las 2 medidas. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el diputado nacional Roberto González. Muy buenos días. Muy buenos días para todos. Buenos días, doctor Emilio Camacho. Buenos días. Quiero referirme a un hecho bastante conocido en nuestro medio por sus características, por el momento histórico en que se ha dado ese hecho y luego, por supuesto, se ha llevado al ámbito jurisdiccional y por la implicancia política que ha tenido el caso. Quiero referirme muy brevemente, doctor Camacho, y para luego concluir con una pregunta. El caso conocido como caso Curuguaty. Sí. Quiero referirme a ese hecho porque desde mi punto de vista, a mi criterio, su exposición en cuanto al primer punto del eje temático, que es concretamente dice, el rol del Poder Judicial en un Estado social de derecho. Para mí, por lo menos, su exposición fue muy clara, muy clara. Entonces, vinculado a esa exposición, el caso Curuguaty, la resolución del caso Curuguaty por la Corte, integrado por miembros del Tribunal de Apelación, ha merecido discusión, debate, criterios muy dispares. Y la mayoría de esos criterios cuestionando esa resolución de ese caso se basa en que no tenía que haberse hecho el reenvío, el tribunal no tenía la facultad de disponer la libertad, el tribunal no tenía ese no es el momento de valorar las pruebas, una serie de cuestionamientos. Sin embargo, desde mi punto de vista, tiene mucha relevancia la forma en que se resolvió ese caso. Creo que resolvieron teniendo en cuenta precisamente el rol del Poder Judicial en un Estado social de derecho. Pero esa es una percepción, un criterio mío muy modesto nada más. Ahora yo quiero escuchar el criterio del
quien eventualmente puede llegar a ser ministro de Corte. Porque desde mi punto de vista, en un caso como este, es que tiene que tener muy claro su criterio el ministro de Corte para resolver un caso como este. Probablemente la ortodoxia procesal va a hacer de que no se resuelva de la manera en que se resolvió. Si un rigorismo procesal iba a determinar la suerte de estos compatriotas privados de su libertad, probablemente no se iba a resolver de esta manera. Entonces, no sé si es pertinente, doctor, y si entendió finalmente mi planteamiento. Sí, cómo no, señor consejero. Yo voy a opinar en términos conceptuales, porque como abogado hay que conocer bien todo el expediente para opinar sobre concretamente una decisión judicial. Y es, como usted señala, acá evidentemente el tribunal percibió errores, omisiones, fallos y considero que debía corregirlo. La polémica más grande viene porque dos dicen en libertad y para que no se puede reiniciar y uno dice no, el reenvío, que es la forma tradicional cuando un tribunal anula un fallo. En segundo lugar, y sí, evidentemente esto refleja la vertiente social de nuestra Constitución. Un rígido formalismo jurídico, esa sala podría haber leído, no, si demandó, hubo abogado, hubo fiscal, se defensó, se puso la prueba, cumplió el formalismo, no puedo entrar en la apreciación de lo que hicieron y confirmaba el fallo. Pero evidentemente hubo una valoración social de hecho, y quiero citar como un segundo ejemplo que también hay sentencia que tiene que ver con la función del juez de garantía. Dentro del rigorismo procesal penal suele decirse que el juez de garantía solo cuida las formas y tiene que resolver el tribunal. En el caso Villamayor, por el nombre del caso de los helicópteros, hay un fallo paradigmático de la sala penal, donde uno de los ministros dice, mentira, dice. El 247 dice que el Poder Judicial es el custodio de la Constitución. Entonces, cualquier juez de garantía, de tribunal de sentencia, juez de paz, jamás puede consentir la violación de garantías constitucionales. Tiene que pronunciarse sobre eso. Y si hay que restaurar, tiene que restaurar. El argumento central del voto blanco para revocar el auto de elevación a juicio oral en el caso de dos ciudadanos españoles. Agrega el doctor Cristóbal Sánchez en un voto para mí clarísimo. Dice, para no entrar en polémicas sobre si o no, si se ajusta a la Constitución, que sea inapelable un auto, usted sabrá, todos los señores acá sabrán que el principio de doble instancia está en nuestra Constitución. No hay resolución que el Poder Judicial no pueda revisar, no existe. Entonces dijo, no es necesario, debió elevar a juicio oral todos los procesados que reunían regularmente la causa y dictar cuántos ahí sean necesarios si había que sacar a uno u otro o no. O sea, decía claramente que puede dictar 2, 3 o más ahí en la misma causa, con uno eleva a juicio oral. Respondo a esto, señor, porque son cosas que tienen que ver con la interpretación de la norma jurídica. Y agrega la doctora Miriam Peña, dice, también un voto muy claro para adherirse al voto, que el juez tiene la obligación de no tolerar si se violan garantías constitucionales. En este caso, creo que nos había tomado la indagatoria 2 o 3, que es esencial para iniciar un proceso penal, y entonces votaron con eso. En conclusión, señor consejero, estos dos fallos reflejan la fuerza y la presencia social, y donde el Poder Judicial tiene competencia para actuar en ese sentido. Uno puede o no estar de acuerdo. A veces puede parecer chocante en el caso Curubati, o más chocante en el caso que estoy comentando, en que se habla de una decisión de confianza de más de 60.000 millones de guaraníes, en que ahí sí se mató el juicio, ¿no? 7 años de juicio. Pero obviamente nuestros tribunales o estos dos fallos hicieron prevalecer los derechos fundamentales por encima del formalismo procesal. Muchas gracias, doctor. Doctor Emilio Camacho, recibimos por secretaría hace un ratito una denuncia que hace referencia a su persona. Voy a leer. ¿Qué garantías puede dar usted que no será influenciado políticamente si usted es asesor del senador Ancho Ramírez y esa situación le permite litigar en casos como la que adjunto, obteniendo beneficios generados en instrumentos notoriamente falsos? Ver escritura número 23. Una finca
con padrón número 32 de Loreto, Concepción, aparece en Pedro Juan Caballero. A esta introducción hay un escrito de denuncia presentado el día de la fecha, dirigido al doctor Claudio Baqueta, presidente, adjunto a la nota fotocopia de la escritura número 23 del 17 de septiembre de 1928, denunciado por falsa, en la cual una finca padrón número 32 Loreto Concepción se inscribe el 8 de mayo de 2014 en Pedro Juan Caballero, en Mumbai. En este juicio el doctor Camacho, asesor del senador Juan Bartolomé Ramírez Ancho, entre paréntesis, reguló honorarios por 3.213.782.872 millones de guaraníes, en un juicio donde se denuncia la falsedad del título y la inexistencia del inmueble, sobre el cual el doctor Camacho reguló honorarios multimillonarios. Se adjuntan los documentos. Se adjunta aquí la escritura y varios documentos con relación a esa situación. Si usted quiere referirse a la ciudadanía, tiene la oportunidad, o a lo contrario se le correrá traslado a esta denuncia. ¿Cómo no? Podemos responder ahora mismo. Por favor, adelante. Se trata de un litigio. En primer lugar, nosotros no somos accionantes, nosotros contestamos una demanda. Eso es fundamental en el derecho. Nosotros contestamos una demanda y reconvenimos. O sea, nosotros no accionamos. Contestamos una demanda y reconvenimos. En segundo lugar, es un caso muy sonado, por un conflicto por una tierra. Yo represento a la familia Cordone, que tiene un título de propiedad del año 1922, que fue despojado brutalmente por militares en 1983. Es un caso que llevó incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en ese momento. Yo era dirigente estudiantil. En segundo lugar, señalar que es falso que yo haya regulado. El problema es que nosotros ganamos incidente en el juicio, o hacemos un trabajo mejor o más convincente que la contraparte, y hemos ganado ya 3 incidentes. En uno de ellos yo no regulo. El juez establece la regulación apelado a uno cobrado en primera instancia. En tercer lugar, quiero señalar, yo soy un abogado profesional, fui asesor de la Cámara de Diputados. Es falso que hoy soy asesor de la Cámara de Senadores, fui un año asesor de la presidencia cuando ejercía Fernando Lugo, hoy soy asesor jurídico externo de la Cámara de Senadores en base a dictámenes que se me solicitan. Por lo tanto, segunda falsedad, yo no soy asesor del senador Ancho Ramírez. En tercer lugar, quiero agregar unos pequeños detalles. Es un juicio muy grande donde nosotros estamos cuestionando. Cuestionamos que hay propietarios brasileños dentro de la franja de seguridad. Invocamos la validez del título nuestro del año 1922 de la familia Cordone. Invocamos también que ese título es superior a lo que aparecieron después, recién en el año 82. Invocamos también la existencia de un juicio de mensura del año 1983, donde la propia contraparte firma el acta, pero eso es el juicio que es enorme, ¿verdad? Simplemente decir que nosotros ejercemos la representación de la familia Cordone, que nosotros estamos defendiendo el derecho de los representados porque queremos que se le devuelva lo que se le despojó. Y un detalle muy importante que nadie puede falsificar. En el expediente hay una carta dirigida de Luis María Argaña, donde la viuda Cordone le cuenta: me despoja mi propiedad, carta, un manuscrito que tenemos y conocimos como prueba, y Argaña, por eso, porque se hacía, escribe una carta y se envía a Pedro Juan Caballero que eviten este despojo. Una carta manuscrita de la viuda, hoy ya fallecida, y en ese entonces el doctor Luis María Argaña, de los años 80. Todo eso nosotros estamos usando, obviamente, en defensa del derecho de nuestros representados. Es un litigio importante, pero como tantos otros existen. No es delito ejercer la profesión. La Constitución garantiza que uno puede dedicarse a cualquier profesión lícita a su preferencia, y yo tengo la obligación ética y moral de defender a mis representados. No hay una sola denuncia que hayamos hecho irregular. Nosotros contestamos la demanda y reconvenimos, eso sí. Hay muchos otros datos, podríamos alcanzar, pero es un pleito donde yo represento a la familia Cordone. Muchas gracias, doctor. En este estado se vio aludido su persona, el senador Bartolomé Ramírez pidió la palabra. Bueno, quisiera saludarle a los miembros del Consejo, al Tribunal de Honor
y a los ciudadanos presentes en la audiencia pública, que creo que tiene una validez importante porque podemos transparentar todo lo que estamos haciendo hoy justamente a través de las personas presentes y a través de las imágenes. En mi vida pública he cosechado muchos amigos, he cosechado adversarios ocasionales, he conocido a mucha gente. Tuve la suerte de conocer al doctor Emilio Camacho. Fuimos compañeros en el año 2003 en la bicameral. Me he granjeado su amistad y es algo que valoro porque es un acervo personal. Tuve en suerte también de que el doctor Emilio Camacho, cuando ejercía la presidencia de la Cámara de Diputados, sea asesor externo de la Cámara de Diputados. Hoy él continúa en la Cámara de Senadores, ha pasado 5 años de lo referido anteriormente, no está en un grado de dependencia directa a la banca que yo ocupo porque asesora a otras comisiones y a otra bancada. Y en suerte otra vez lo vuelvo a encontrar porque es un distinguido profesor de la Escuela Judicial. Es algo que voy a defender siempre, ¿verdad? Así también como tengo la obligación como político a veces de exigir justicia, no torcer la vara de la justicia, pero sí ejercer justicia. Y en ese menester muchos ciudadanos me visitan en mi carácter de abogado, de político, de senador. Y espero que la justicia obre de tal manera como estoy manifestando y que en suerte los compañeros puedan dilucidar ese problema que se manifiesta hoy como denuncia y que tiene en suerte el amparo de que el doctor Emilio Camacho ejerza la defensa. Quiero manifestar eso porque los rasgos de amistad y los rasgos que hacen a que uno tenga un relacionamiento o profesional o de amistad con una persona no tienen que verse debilitados de manera alguna porque estamos en funciones. Lo que generará también algún tipo de discrepancia es si en el ejercicio de nuestras funciones nos manifestamos en favor de torcer la vara de la justicia. Es lo que quería manifestar y mi saludo, doctor Camacho, fue excelente su exposición. Muchas gracias, doctor. Independientemente se le va a correr traslado a la denuncia para que la pueda contestar por escrito y así pueda registrarse esta contestación en su perfil. Perdón. En la página del Consejo de la Magistratura. Sí, adelante. Eso queda grabado, ¿verdad? Queda La grabado. grabación ya también una contestación. Igualmente por escrito vamos a correr el traslado. Destacamos la presencia de la diputada nacional Katia González. Gracias, diputada, por acompañarnos. Tiene la palabra la doctora Amparo Samaniego Vida Pacielo, quien pidió la palabra. Sí, pedí la palabra, doctor Camacho, porque su experiencia para mí es muy valiosa y quiero hacerle 2 preguntas. Disculpe, doctora, si puede hablar por el micrófono, porque creo que no se escucha hacia atrás. Una, en su carácter de parlamentario, Sí. ex parlamentario, y la otra como ex constituyente. ¿Y la otra qué, doctor? Es constituyente. Ya. O sea, que sigue siendo convencional constituyente Por la hasta ahora. Constitución. Ese es el tratamiento, ¿verdad? Una- Doctor, con respecto a su actuación como parlamentario, usted fue uno de los principales impulsores de una ley de colegiación. Sí. Sí, recuerdo que organizamos incluso a pedido suyo, iniciativa suya,
una audiencia pública de la que participaron presidentes de colegios de otros países. Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón, la verdadera razón por la que, a pesar de los 30 y tantos años que estamos tratando de conseguir una ley de colegiación y los proyectos que se han presentado en forma colectiva e individual por algunas personas, ¿por qué? ¿Cuál es la causa fundamental a su criterio para que esto no se concrete? Es una cuestión ideológica. ¿Sí? Quienes se oponen a la colegiación obligatoria invocan la libertad de asociación y que dice nuestra Constitución que nadie puede pertenecer a una asociación. Es el argumento utilizado en dictámenes, en debates plenarios. Nosotros sostenemos que no, que uno elige libremente ser abogado. Con el criterio de los que se oponen a la colegiación, yo no tendría que matricularme en la Corte. Yo me matriculo y quedo sometido a la potestad jurisdiccional, sancionadora incluso de la Corte. En segundo lugar, los países más liberales del mundo tienen doble y triple colegiación. En los Estados Unidos tienes que colegiarte en el Estado, tienes que colegiarte en el bar del Estado, colegiarte si querés litigar en el Tribunal Supremo, etc. Colegiación obligatoria, que te toma un examen incluso. Y en Argentina existe, en Buenos Aires, en el Brasil es obligatorio, ¿verdad? Por lo tanto, para mí no existe un impedimento constitucional. Existe sí una visión política, ideológica. El segundo argumento político es, hablamos con toda franqueza, que muchos legisladores siempre dicen, no, con ese criterio esto van a controlar de por vida, porque van a ganar 70, 30 siempre, y van a controlar de por vida el gremio de abogados, te van a sancionar. Y yo digo, bueno, pero igual puede sancionar la Corte, es un riesgo. Pero esas son las dos razones, y concluyo con esto. En mi opinión, juristas respetadísimos acercaron dictámenes, su propio esposo, el doctor Paciello, el doctor Mendonca, opinión del Colegio de Abogados de Brasil, que cuando yo era senador que traían, en que argumentaban sobre la constitucionalidad de la colegiación. Incluso se sancionó en el gobierno anterior. Lamentablemente hubo un veto del Ejecutivo. Es decir, es un debate político donde hasta hoy la mitad de los que tienen por decisión tienen recelo, desconfían, temor, y la otra mitad considera que sí. Yo particularmente creo que hay que avanzar decididamente hacia la colegiación obligatoria. Muy bien, doctor, gracias. Ahora, la otra pregunta como convencional constituyente. Sí. Usted, cuando se le hizo una pregunta sobre el efecto erga omnes, usted mencionó el Tribunal Constitucional. Eso se discutió también en la Constituyente. Sí. Hoy, ¿usted sería partidario ante una reforma constitucional que parece que se viene, con mantener la sala constitucional como tenemos actualmente, o realmente crear un tribunal constitucional? Recuerdo perfectamente. Los proyectos de los partidos mayoritarios no tenían la figura de tribunal constitucional. Eso lo presentó, y digo porque tuvo una actuación decisiva, el doctor Paciello y Cano Radil. Presentaron, fue un debate muy fuerte, pero tuvo 37 votos nomás la creación, 37, 40, 43. El resto votamos por el no, por el temor justamente a la excesiva concentración de poder. Lo mismo con el erga omnes. Yo creo que eso, si se da, hay que dar a un tribunal constitucional, con mandato establecido, con periodo de 4 o 5 años, con derecho a una reelección, porque vos le estás dando, en realidad lo que le das es el poder de colegislador al Congreso. Y nuestra Constitución dice que la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce conforme a la Constitución, incluso el Poder Judicial. Y yo creo que debilitaría bastante al Poder Legislativo si vos das a 9 ministros, por brillante y honesto que sean, tanta competencia en el sistema ordinario actual. Porque en el fondo, yo al menos en el debate famoso entre corrupción, etcétera, yo siempre digo, el Poder Legislativo por lo menos tiene la voluntad popular. Hoy no será muy popular decir eso, pero ellos tienen la soberanía popular más directa. Por el judicial hay una intermediación muy grande. Está el Consejo de la Magistratura de la Selección. El diputado y el senador tienen directamente depositada la soberanía popular. Por lo tanto, hay que crear un tribunal constitucional, pero reglamentarlo minuciosamente y acotando sus competencias para los efectos de la omnes y para todo lo que implica el efecto. Un tribunal constitucional te anula una ley. Un tribunal constitucional te para el estudio de una ley. Vean el caso de Brasil. Entonces, es algo que hay que debatirlo seriamente, mirando la cultura dominante de nuestra sociedad. Muchas gracias, doctora. Una consulta de auditorio, doctor.
¿Qué garantía de imparcialidad ofrecería en su carácter de ministro de Corte Suprema de Justicia eventualmente, en casos políticos que se requiera su opinión, dados sus antecedentes políticos? Sí. Bueno, en primer lugar, la Corte Suprema es el poder más político que existe. 100% político. Tan político que le eligen políticos. Le elige el político más político del Paraguay, el presidente de la República. Y lo votan los políticos más políticos del Paraguay, los senadores. Son los jefes políticos, aunque no me guste decirlo, por la voluntad del pueblo. Que se van bien o mal. Entonces, es una falacia decir que el Poder Judicial no es un poder político, es un poder esencialmente político por definición constitucional. En el artículo 1 y 3 está definido en la Constitución. Ahora, el partidismo político sí. Y ahí respondo con total franqueza. Yo soy un hombre socialdemócrata. Creo en la división social del Estado. Creo que el Estado debe intervenir para nivelar. Lo dice en el caso del derecho de la mujer, lo dice en el caso de la igualdad. Las leyes que haga el Congreso para igualar desigualdades existentes no viola el derecho a la igualdad, dice nuestra Constitución. Es eminentemente social, esa es mi doctrina, esa es mi visión, un socialdemócrata. Así que yo actuaré y pensaré en base a esa formación filosófica. La garantía, y estamos en una democracia, y voy a citar un famoso político español que decía, en la democracia la legitimidad se gana a pulso, cada día. El resto es yeye, yo puedo prometer eso, a pulso, cada día, un juez cada día con un voto, un senador cada día cuando vota por la ley, un miembro del Consejo cuando selecciona una terna, un miembro del jurado cuando sanciona, absuelve o condena a un magistrado. En la democracia, en la república, la legitimidad se gana a pulso cada día y nadie es santo. Muchas gracias, doctor. Con esto damos por finalizada su exposición. Gracias. Muchas gracias.